Bueno, buenas tardes a todos. Esta corresponde pues a la primera clase fuera de línea, que corresponde a la parte de inflamación. Hemos visto en la unidad, en la sesión que tuvimos de la reactividad del organismo, que hay tres elementos principales que evaluamos a nivel de reactividad, que son la fiebre, el estrés y uno de los mecanismos que forma parte, de hecho, de la inmunidad innata, la inmunidad específica, inespecífica, que es la inflamación. Entonces, básicamente ahora vamos a recordar algunos elementos que muy probablemente observamos o recibimos en la clase de inmunología. Primero que nada, la inflamación, tenemos que recordar que tiene 4 elementos cardinales, que son 4 puntos que se utilizan para la comprensión del mecanismo de la inflamación. La inflamación, en ese sentido, está dividida en 4 pasos, digámoslo así, o 4 acontecimientos o fenómenos que suceden en el momento de la instauración de un proceso flogótico o inflamatorio. Estos 4 elementos son el dolor, el rubor, el calor y la tumefacción. Adicionalmente a esto, a la inflamación también se le agrega la pérdida del funcionamiento, porque evidentemente la porción o el tejido que se encuentra inflamado, en la mayoría de los casos no va a ser totalmente funcional. Y es por eso que de esta manera nosotros podemos comprender el orden que lleva el proceso inflamatorio como un mecanismo de reactividad. Recordando un poco lo de la inflamación, primero que nada, la inflamación se origina a partir de una lesión. Es decir, para que exista un proceso inflamatorio debe haber tejido lesionado. Y ese tejido lesionado puede tener múltiples etiologías, ¿no? Desde algunas bacterias que pueden generar lesiones, más virus, por supuesto, que son por excelencia los que dañan el tejido en cuanto a factores viables. El calor también puede ser causante de un proceso de inflamación y en general todo aquello que cause un trauma. Esto es importante porque a veces utilizamos el término está inflamado o se ve inflamado para todo aquel tejido que se encuentra agrandado en tamaño, ¿no? Inflamación no es solamente que está agrandado de tamaño, no solamente es eso, sino que es un conjunto de fenómenos, como suceden igual en la fiebre y como sucede en el estrés, que marcan el inicio y el desarrollo de un proceso reactivo, ¿ok? Entonces, hay que tener muy claro, porque a veces se nos olvida que no todo es inflamación, ¿verdad? Que para que sea inflamación se deben de cumplir por lo menos los 4 puntos cardinales, que ya se los mencioné, que son parte del inicio de la comprensión a este mecanismo. La palabra inflamación, pues, viene del griego phlogosis, por eso también se utiliza en algunas literaturas la palabra phlogosis, que es inflamación, refiere lo mismo, que derivan de los términos inflamables. Y esto es porque al inicio se creía que los tejidos entraban en un proceso de combustión por el calor que generaba el proceso inflamatorio. Por eso inflamación, bueno, viene de inflamable, ¿no? Porque se creía que los tejidos se prendían fuego. Bueno, ahí en la historia de la inflamación se menciona que el calor que generaban las lesiones inflamatorias, pues los pensantes de ese entonces creyeron que era que había algún tipo de combustiones que quemaban los tejidos y que por eso se presentaba. Y de ahí su nombre. Hay diferentes perspectivas de ese tiempo en cuanto al estudio de la inflamación, pero fue el señor Virchow que estableció en el siglo XIX que la inflamación era justamente una reacción del organismo, era parte de la reactividad orgánica, posterior a una injuria o a un daño al tejido. Y de ahí, pues, el principio etiológico de la inflamación que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que sucede? La inflamación forma parte de la respuesta en fase aguda en el sistema inmunológico que ante una lesión o ante un trauma. El tejido que es destruido libera sustancias químicas, entre ellas pues se mencionan las más importantes, las histaminas, las bradykininas, la serotonina y otros mediadores inmunológicos.
Estos señores lo que hacen es que los vasos sanguíneos, que obviamente pasan o irrigan el tejido dañado, pierdan su permeabilidad, se vuelvan más permeables, perdón. Y eso hace que los elementos que recorren la sangre pues se puedan extravasar o se salgan. Los líquidos básicamente se salen del tejido, principalmente el plasma, y justamente eso es lo que causa el tamaño agrandado de las estructuras en cuestión. Entonces, las sustancias inflamatorias, que en este caso serían, hablemos de histamina, bradykinin, realmente todos los comunicadores, la necrosina, que también se libera en tejidos dañados, estos alteran la estructura de los vasos capilares y permiten la extravasación del tejido, de los líquidos. A eso se le llama edema. Básicamente lo que sucede es que después de una lesión, cuando un vaso sanguíneo, cuando una estructura se lesiona, todos sus vasos sanguíneos entran en un estado de shock que cursa con una vasoconstricción momentánea que posteriormente se convierte en una dilatación. Ustedes saben que la estructura de los vasos sanguíneos histológicamente son fenestrados, significa que tienen poros. Y esas porosidades en dependencia de los estados del vaso, es decir, si está vasodilatado, obviamente las fenestraciones tienden a ser más grandes, más anchas, y el líquido se puede escapar. Por supuesto que las sustancias inflamatorias también generan una presión hidrostática que hace que haya extravasación de líquido hacia los tejidos injuriados o dañados. Y eso, por supuesto, contribuye a la aparición de un estado inflamatorio. Cuando hay una dilatación que proviene, es decir, que se da después de la constricción momentánea, que es muy similar a lo que nosotros vemos inclusive en el proceso de cicatrización y en la cascada de coagulación. Todo vaso o todo tejido que se encuentra dañado primero sufre una constricción y posteriormente una relajación. Esa relajación fenestra o apertura las fenestraciones del vaso capilar y permite que el flujo de líquidos pueda vertirse a los tejidos que se encuentran dañados. Realmente esto favorece el proceso inmunológico porque justamente los glóbulos blancos quienes aprovechan esto para poder salir al tejido, salir de la circulación cerrada y poder auxiliar, digámoslo de esa manera, al tejido que se encuentra dañado, ya sea reconociendo o montando una respuesta inmune ante un agente causante de lesión, o bien con el sistema fagocítico mononuclear que se encarga del equilibrio y básicamente se encarga de limpiar el tejido que se encuentra destruido. Acuérdense que en esa línea podemos recordar que el sistema inmunológico posee tres funciones principales, que no solamente es la defensa, sino también la homeostasis y la vigilancia. Entonces, los vasos sanguíneos, al estar abiertos por, obviamente, la influencia de las sustancias inflamatorias, permiten que puedan los glóbulos blancos salir y migrar hacia los tejidos dañados. Esta apertura de las fenestraciones inflamatorias no permiten la salida de sangre, eso lo tenemos que tener claro. Lo que sí se sale es el plasma. Ya cuando hay salida de sangre, ya son estados inflamatorios muchísimo más peligrosos que esos posteriormente en circulación de la sangre y hematopoiesis lo vamos a ver como las hemorragias por diapédesis. Pero en el proceso fisiológico de la inflamación, que es un proceso de, de apertura, es un proceso compensatorio, digámoslo así, realmente la inflamación lo que busca es el bien de ese tejido, ¿verdad? Lo que pretende la inflamación es poder aislar a la gente, poder aislar la lesión, y lo hace justamente a través de un tabique fibrinótico que él crea, que es lo que nosotros conocemos como tumefacción. La dilatación de los vasos se acompaña, por supuesto, de un trastorno en la permeabilidad, y esto hace que se exude el plasma rico en proteínas y se produce un edema en el espacio donde fue causada la lesión. También aquí los glóbulos blancos, les decía, salen en defensa obviamente del tejido dañado, y sucede algo que es muy importante, que es la coagulación del fibrinógeno.
El fibrinógeno, que es una proteína que transcurre a través de los vasos sanguíneos, sale al momento de que hay dilatación capilar y una vez que está fuera, este se coagula y crea el tabique de aislamiento. Por eso es que nosotros vemos que en la mayor parte de lesiones inflamatorias, igual cuando inclusive les pica un zancudo, ustedes ven que está muy bien circunscrita la lesión, porque justamente el fibrinógeno lo que hace es aislar el lugar para evitar la diseminación del agente etiológico, por supuesto que es muy importante, o bien aislar la herida o la lesión inflamatoria. Entonces, aquí vemos que esta respuesta que cumple con lo que nosotros ya hemos conversado, que es una reacción como un todo, ¿verdad? No es solamente que el cuerpo lo hace porque sí. Y siempre les he dicho, el límite de lo fisiológico y la respuesta patológica es muy pequeña, porque esto todo es considerado como un mecanismo fisiológico. Sin embargo, forma parte de los mecanismos de los cuerpos enfermos. Entonces, este elemento inflamatorio, a pesar de más que es parte de la reactividad, también pretende, busca, ¿verdad?, lo que sería el bien, por decirlo así, para el tejido que se encuentra dañado. A grosso modo, aquí podemos ver cuáles son los elementos que intervienen en un proceso de inflamación. Ahí podemos ver las células capilares, que son parte del endotelio vascular, y el tejido que se encuentra dañado. Acá pues se utiliza como ejemplo la lesión por una astilla. Y como ustedes pueden ver, todo este proceso, toda esta región acá, es justamente el sitio circunscrito en donde se está afectando la permeabilidad capilar. Acá, como pueden ver, hay salida de las proteínas de defensa, por supuesto, si fuera el caso, y algunas otras proteínas que tienen que ver con procesos histamínicos o bien procesos para llamar a los glóbulos blancos. La inflamación, entonces, muchachos, tiene un proceso que no solamente la salida de las proteínas orales, es decir, de las proteínas plasmáticas, perdón, también un proceso de migración leucocitaria que es importante porque de hecho también los elementos blancos liberan sustancias que también tienen potencial inflamatorio. Ahí tenemos, por ejemplo, los basófilos, que son de hecho alertas principales inmunológicas, o como células cebadas, que ellos pueden degranularse en el sitio del daño con la intención de liberar sustancias para el llamado de células competentes, digamos macrófagos. Entonces, estos glóbulos blancos usualmente tienden a salir en los sitios inflamatorios y es por eso que la inflamación también cursa con la presencia de ellos en el tejido dañado. El tejido de los inflamatorios, es decir, un tejido que está sometido a la inflamación, es un tejido que va a ser rico en proteínas y que va a ser rico también en plasma, porque todo se va a extravasar, y ahí es donde vemos el aumento del tamaño. Por eso es que los 4 puntos cardinales se vuelven tan importantes en este particular, porque es gracias justamente a los 4 puntos cardinales que podemos comprender los eventos que preceden la aparición de la inflamación. Para explicarles un poco, que esta es básicamente lo más importante, el dolor se presenta en la inflamación por la presión que generan todos estos elementos que se liberan o salen de la sangre, hablemos del plasma, sobre los nervios o irrigaciones nerviosas sensitivas. Entonces, eso genera estímulos continuos que llegan a niveles centrales para avisar, básicamente, que algo está pasando en alguna zona del cuerpo. El rubor es el aumento de la sangre en la zona. El rubor nos referimos al enrojecimiento del área. Normalmente un sitio inflamado va a estar bastante rojo, o por lo menos va a diferir el tono del espacio inflamatorio al tono de un espacio no inflamado. Y esto se da porque acuérdense que hay un proceso de vasodilatación. Entonces quiere decir que los vasos se agrandan y obviamente van a captar mayor cantidad de sangre y eso es lo que permite que se vea la tonalidad roja o el rubor. Por otro lado, el calor
¿verdad? Es la acumulación de la sangre que igual ocasiona el aumento de la temperatura de la zona. Esto puede variar en dependencia de la lesión. Permítanme. Ok, entonces les comentaba que estos 4 eventos, el dolor, el rubor y el calor, son los eventos primarios, digámoslo de esta manera, que le dan características generales a un proceso inflamatorio. Y posteriormente tenemos el tumor, que es la tumoración, que la tumoración aparece, es el agrandamiento del tejido, que es una de las características que tiene la inflamación. Por eso es que de pronto la gente confunde todo agrandamiento con un proceso inflamatorio. Siempre que llegan a una clínica o que uno llega a ver un paciente, lo primero que le dicen es está inflamado, ¿no? Pero no todo lo que se ha agrandado es porque está en proceso inflamatorio. Por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos al momento de calificar un proceso patológico como una inflamación. Por eso es justamente que yo retomo la parte de inflamación en fisiopatología para evitar, ¿verdad?, que escuchar a ustedes que de pronto vayan a juzgar un proceso patológico no inflamatorio, ¿verdad?, con una inflamación. El tumor se da porque el plasma de la sangre sale al exterior. Como ya lo hemos mencionado, la fenestración vascular está tan abierta y la permeabilidad del vaso está tan alta que todas las proteínas que forman el plasma pueden salirse. Entonces, es por eso que nosotros vemos que los sitios inflamados, por ejemplo, cuando hay quemaduras, liberan sustancias como agua, que es justamente el plasma que se está saliendo de los vasos sanguíneos. Con el plasma obviamente están las proteínas que crean el tabique de inflamación, como el fibrinógeno, que se coagula en el exterior. Pero las cantidades de plasma que se puede extravasar son muchísimas porque la inducción, es decir, el elemento inflamatorio es muy alto por las sustancias químicas que está liberando el tejido. Un proceso inflamatorio va a ser más grave en dependencia del tamaño de la lesión. Si la lesión es muy grande, obviamente las cantidades de sustancias inflamatorias como la histamina y otras que también son mediadoras va a ser muy alto. O sea, esas sustancias van a estar tan concentradas que lejos de solo provocar la quimiotaxis, que es el proceso para atraer los glóbulos blancos, también van a ocasionar más salida de tejido, del líquido, ¿verdad? Y aquí tenemos que estar claro que en inflamatorio no es que hay hipertrofia de tejido, ¿verdad? Aquí solamente es una acumulación de líquido que se da por la salida de los elementos plasmáticos cuando el vaso sanguíneo se encuentra abierto o su permeabilidad está demasiado alta. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. El objetivo de esta pequeña conferencia es que recordemos esos elementos de la inflamación para que no confundamos. Ahora que vayamos a hacer los estudios de caso sobre algunas situaciones que hay, poder calificar bien las patologías y no meternos dentro de inflamación con otros crecimientos no inflamatorios. Quiero mencionar y recordar también que el proceso inflamatorio es un proceso que no solamente incluye al sistema inmunológico, ¿no?, sino también al sistema vascular, porque recuerden que también en el proceso inflamatorio hay alteraciones, digámoslo así, de la corriente, tanto de la velocidad de la corriente como del flujo de la corriente, ¿verdad? Inicialmente les decía que el proceso inflamatorio ocasiona una vasoconstricción que es momentánea y en ese momento el flujo de corriente de sangre en la zona es muy baja. Posteriormente, la acumulación, la congestión que se da en los espacios inflamatorios son justamente lo que ocasiona el rubor, ¿verdad? Es un cambio en la corriente, porque llega un momento que la sangre, cuando ya el proceso está instaurado, entra en un proceso de congestión. Hay un estancamiento de la sangre que está en el lugar y obviamente eso va a ceder hasta el momento en el que las sustancias inflamatorias desaparezcan o por lo menos su efecto y así se evite la salida de más plasma para detener el proceso. Por eso es que el proceso inflamatorio no lo podemos ver tampoco como algo malo, ¿verdad? El proceso inflamatorio tiene un objetivo, tenemos que saber jugar con él, es decir, saber
lidiar con un proceso inflamatorio, saber cuándo interferir y no simplemente aplicar antiinflamatorios a lo loco. Tenemos que saber que todo tiene un objetivo, y cuando estudiamos ahora reactividad, vimos que el organismo es quien instaura los procesos patológicos, ¿no? Todas las enfermedades son las reacciones del organismo en búsqueda de defender su integridad, digámoslo de esta manera. Y de hecho, la inflamación forma parte de eso. No es solamente una reacción fisiológica, sino también que tiene un objetivo, tiene un fin. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña charlita. Igual vamos en los eventos, si ustedes tienen alguna duda al respecto, yo voy a compartirles el libro de Tizar, en donde sale bien explícito todo el proceso de inflamación. Y ya con esta pequeña conferencia, por lo menos ustedes ya van a estar un poco inducidos. Saludos cordiales, chicos.